Roberto, ¿cuál ha sido el papel de Claxo en los últimos 50 años y cuáles son sus desafíos para el futuro? En el caso de Centroamérica, el papel de Claxo ha sido muy importante porque nos ha impulsado y de alguna forma nos ha planteado retos como región para poder revisar todo nuestro trabajo, todo lo que nosotros producimos en términos de ciencias sociales, que siempre lo ha habido en cada uno de nuestros países, pero muy disperso. Y Claxo ha ayudado para que vayamos recogiendo eso que se hace y tratar de juntarlo y poder tener un pensamiento centroamericano. No lo hemos logrado, todavía hay mucho por hacer, pero Claxo nos está animando y nos está impulsando a hacer eso. ¿Hay un pensamiento integral centroamericano, una cultura centroamericana? Mira, siempre lo ha habido, desde muchos años atrás, prácticamente desde que se firmó la independencia de Centroamérica, apareció muy rápidamente el deseo de ser una sola nación, la centroamericana. Pero por intereses, sobre todo de algunos sectores sociales que tenían intereses comerciales muy fuertes, aquello no pudo prosperar. Pero podríamos decir que en la clase más intelectual siempre ha habido ese deseo de ir construyendo, ir colocando las bases para una integración centroamericana. Es algo que no se ha abandonado nunca, pero se va avanzando muy despacio, precisamente por esos intereses que van colocando siempre obstáculos a eso. Además de su historia y de su configuración geográfica, ¿qué otros temas son comunes a los centroamericanos? Por supuesto, uno de los temas comunes en Centroamérica es la pobreza, otros de las desigualdades, las grandes desigualdades que hay entre unos sectores y otros, son temas que han estado muy presentes, y la concentración de riqueza, que es la que ha provocado grandes conflictos sociales en Centroamérica. ¿Qué efectos ha dejado los conflictos, diversos conflictos armados internos en algunos de los países centroamericanos? ¿Qué cambios? Mira, aparte de la destrucción de la infraestructura social, que siempre ha sido difícil de ir logrando, aparte de eso, las fracturas sociales que todo esto ha generado al interno de cada uno de los países, pero también fracturas sociales entre países de Centroamérica. Esas fracturas sociales han estado siempre marcando mucho, digamos, los discursos, han estado marcando mucho, incluso las proyecciones mismas de las sociedades, ¿no? Han dificultado que podamos trabajar de manera coordinada, de manera más cooperativa entre nosotros. ¿Cuáles son las nuevas disputas territoriales en El Salvador y en tu país y en Centroamérica? Fíjate que sobre eso, una primera dificultad que hay es que pensemos territorialmente, porque todavía persiste esa idea de pensar como países por separado, pero también al interior de cada país de pensar en términos más de municipios, en términos más de comunidades incomunicadas unas con otras. Y entonces, hasta que no cambiemos esa manera de ver los territorios como territorios, ¿ya? Que incluso trascienden límites nacionales, límites municipales, hasta que no logremos eso, será muy difícil poder plantearnos, ¿ya?, posibilidades de desarrollo en términos territoriales. Se está trabajando mucho en eso. Ahora tenemos en la región una estrategia que se llama Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, que es una estrategia a la cual se han comprometido todos los países de Centroamérica que forman parte del sistema de integración centroamericana, y esa estrategia es la que está construyendo una nueva institucionalidad pensada más en términos territoriales y no en términos nacionales o en términos municipales. Eso nos va a permitir que grupos humanos puedan verse, ¿no?, de manera distinta, aunque pertenezcan a países diferentes. Sí. Como decías, bueno, históricamente el tema de la pobreza y de la desigualdad es uno de los grandes temas a resolver en Centroamérica. Actualmente, ¿quiénes son los grupos de poder que contribuyen a acentuar estas desigualdades? Mira, actualmente podemos identificar a grupos de poder asociados con el sector servicios, ¿ya? Gente empresaria que jamás han establecido alianzas entre grupos nacionales, pero también alianzas con transnacionales, que son las que
prácticamente se han apropiado de las iniciativas privadas en nuestros países y son las que en última instancia terminan marcando mucho las posibilidades de creación de fuentes de empleo, ¿no?, de atracción o no de inversión en los países, y entonces los gobiernos de nuestros países se ven en la necesidad de negociar con estos grupos de poder económico, ¿ya? Cuando los gobiernos logran, digamos, encontrar puntos de coincidencia, entonces parece que eso facilita mucho las cosas en los países. Pero el problema es cuando estos gobiernos no pueden encontrar esos puntos de coincidencia y entonces los empresarios se convierten en sectores de fuerte oposición a los gobiernos y eso no imposibilita, digámoslo así, toda posibilidad de crecimiento económico y toda posibilidad de desarrollo social. La inequidad en la distribución de la tierra en El Salvador y en Centroamérica. Fíjate que el tema de la tierra ha tenido sus puntos altos y sus puntos bajos, sobre todo en la década de los 70, cuando comenzaron a impulsarse algunos procesos de reforma agraria, década de los 60, los 70, eso permitió que mucha gente tuviera acceso a la tierra, pero aquello se detuvo, ¿no?, por razones más políticas. Luego, después del conflicto armado, en el caso de El Salvador, después del conflicto armado, cuando se firma la paz, también se pone en marcha todo un plan de transferencia de tierra que también permitió que mucha gente tuviera acceso a la tierra, ¿ya? Pero el acceso a la tierra no es suficiente para que una familia o las personas o una sociedad pueda sacar el mejor provecho posible de ese recurso. Si no cuenta con créditos, si no cuenta con algún tipo de formación y de capacitación o formación de capacidades que le permitan aprovechar mejor este recurso. Y claro, eso hizo falta. Y como eso hizo falta, entonces las personas comenzaron a vender las tierras que habían recibido. Entonces eso ha llevado a una reversión de todo lo que habíamos logrado con los procesos de transformación agraria y con los procesos de transferencia de tierras después del conflicto armado. Y entonces nuevamente tenemos una concentración de tierras que se ha ido dando de manera muy lenta, ¿no?, y casi, digámoslo así, imperceptible, a menos que le pongas mucha atención a lo que está sucediendo en el caso de El Salvador, pero poco a poco se ha ido dando esa concentración de tierras que si no le ponemos cuidado, si no le ponemos atención y si no hacemos algo inmediatamente para detener aquello, nuevamente vamos a llegar a los niveles de exclusión social que tuvimos en los años 60, cuando la sociedad estaba tan desigual que generó conflictos muy fuertes. Casi 3 décadas después, ¿no?, de la finalización del conflicto, por lo menos en Guatemala, ¿qué ha cambiado en la situación indígena, un país donde la mayoría de la población es indígena? Ya, bueno, en el caso de El Salvador hay población indígena, pero es una población bastante reducida, a diferencia de Guatemala, ¿no?, que Guatemala sí tiene una población indígena muy fuerte, muy numerosa, ¿verdad?, y fácilmente distinguible, ¿ya? Por lo menos, diría yo, el reconocimiento social de la población indígena ahora es mayor que antes, el reconocimiento social, pero el reconocimiento de sus derechos sigue siendo una gran tarea pendiente, el reconocimiento de sus derechos y sobre todo el abrir la posibilidad y sostener esas posibilidades de mayor expresión y de mayor participación política. Eso sigue siendo uno de los grandes retos en nuestra región.